cuatro evangelios canónicos emerge con diversos grados de intensidad ya en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, ya constataba San Juan al final de su evangelio que si se intentara recoger todo lo que hizo Jesús a lo largo de su vida, los libros que para ello serían necesarios, no cabrían en todo el mundo. A este interés primigenio responde también la literatura apócrifa en general. Si bien aquí la fabulación y la defensa de determinadas corrientes ideológicas tienen más peso que la búsqueda desinteresada del mensaje desconocido de Jesús. Es a partir del siglo XV cuando se acuñan los términos de logia, igual a dichos, y agrapa, igual a no escritos, refiriéndose al conjunto de palabras o dichos de Jesús que se pueden encontrar dispersas en diversas fuentes antiguas, ajenas a los cuatro evangelios. Aunque ambas expresiones son complementarias, se suele emplear la palabra logia para referirse a los dichos extracanónicos de Jesús que se han ido encontrando en diversos fragmentos papiráceos de gran antigüedad, como los ya reseñados de Oxyrhynchus, Fayum, Egerton, etc., mientras que agrapa tiene una significación más amplia, que comprende muchas otras fuentes de la tradición. Sobre el interés que ha despertado este tema en el mundo científico puede el lector hacerse una idea consultando la amplia bibliografía que incluimos en la edición bilingüe de esta obra. Las discrepancias en la definición general y valoración concreta de cada uno de sus componentes saltan también a la vista, teniendo en cuenta que del material inmenso de agrapa que recogió a Resch en 1889, no son muchos más de media docena los que a juicio de Ophius en 1990 ofrecen alguna garantía de autenticidad, ver bibliografía. Con toda la importancia que puede tener esta cuestión de la autenticidad, creemos que en una colección de apócrifos como la presente no debe faltar una relación representativa de los dichos que se han atribuido a Jesús durante los primeros siglos, aunque en muchos casos su autenticidad sea dudosa o difícilmente verificable. 40. Los evangelios apócrifos. Excluimos de este apartado, por razones obvias, los agrapa logia ya contenidos en otros capítulos de esta obra, por ejemplo, evangelios apócrifos, fragmentos papiráceos, etc. Descartamos también, por su insignificancia, los que se pueden encontrar en fuentes judías, como la Misná o el Talmud, para centrar nuestra atención en cuatro grupos distintos de dichos de Jesús, con arreglo a la diversidad de su procedencia. 1. Agrapa, canónicos extraevangélicos, N1, 5. Se trata de dichos de Jesús no consignados en los cuatro evangelios, pero sí en otros lugares del Nuevo Testamento, por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de San Pablo o el Apocalipsis. Su autenticidad es, por supuesto, la misma que la de los escritos de donde proceden. 2. Variantes de los manuscritos evangélicos, N6-12. Es sabido que para obtener un texto fiable de los cuatro evangelios ha sido necesario colacionar un gran número de manuscritos griegos de diversas épocas y pertenecientes a distintas familias. Cada uno de estos códices presenta una cantidad de variantes de diverso género con respecto a la lectura acreditada por los mejores testigos. Estas variantes, que muchas veces constituyen también añadiduras al texto canónico, son una gran cantera de agrapa de muy diversa índole. Uno de los ejemplos más interesantes es el llamado Logion de Frier, que se encuentra en el Códice W, manuscrito uncial del siglo V, y es en realidad una interpolación entre los versículos 14 y 15 del calle 16 de San Marcos, número 7. En él se reproduce un diálogo entre Jesús resucitado y los apóstoles, parecido en su estructura al que sirve de marco y punto de partida a numerosas obras de la literatura gnóstica. 3. Agrapa, citados por los padres, N13-38. Es este el grupo más numeroso, ya que comprende dichos de Jesús, cuyo punto de referencia se encuentra diseminado por todo el ámbito de la literatura cristiana antigua. Escritores del siglo II y III, como Justino, Ireneo, Hipólito, Orígenes, Clemente y Dídimo de Alejandría, están temporalmente ya lejos de las fuentes evangélicas, pero son los que más agrapa aportan en sus obras. Más cercanos a los orígenes son los escritos de la era apostólica, pero son pocos los dichos de Jesús extracanónicos que nos han conservado, número 13, 34-36, y aún estos no siempre identificables con absoluta seguridad como palabras de Jesús.
4. Textos fragmentarios 47. Agrapa, de origen musulmán, N39-51. La ascética y mística musulmana hace referencia con frecuencia a Jesús y aduce numerosas sentencias como dichos de este. No tiene ello nada de particular, ya que los representantes muslimes de estas corrientes recurren no pocas veces al mensaje evangélico como fuente de inspiración. Las posibilidades, sin embargo, de encontrar auténticos agrapa en este campo son muy remotas, ya sea porque la época de composición de los escritos correspondientes es muy reciente, la mayor parte datan del siglo XI o XN, ya sea porque la forma en que se presentan estos dichos atribuidos a Jesús son en general meras adaptaciones a los temas tratados por sus autores. La colección más amplia de estos agrapa fue publicada en 1916 por M. Asim Palacios. Ver bibliografía de ella extractamos algunos ejemplos. Bibliografía, Arresch, agrapa /diagonal auserkanonische Evangelien Fragmente, Teste Untersuchungen v. 4, Leipzig 1889, Reimp. Darmstadt 1967, L. Vaganay, agrapa, en Dictionnaire de la Bible, sub. I. 1928 a 198, M. Asim Palacios, Logia et Agrapa Domini Jesuapud Moslemicos Scriptores, Ascéticos Praesertimus Citata, en Patrología Orientalis T13, 31916, T19, 41926, J. Jeremías, un becante Jesús Porte /diagonal un termit Wirkung Bono, Ophius Biegneu Verbeitete Oflage, Gutersloh 41 1965, Wilson, 322 a 323, o Ophius, en Schneemelcher, y 76 a 79, Santo Sotero, Los Evangelios, 102 a 116, Herbeta, 1/1, 83 a 96, Moraldi, y 459 a 464, Starowiejski, 104 a 118, Gerard, 8. 1. Agrapa, canónicos extra evangélicos. Y, estando con ellos a la mesa, les recomendó que no se retirasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a no muchos días. Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos u oportunidades que el Padre determinó con su propia potestad, pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria e incluso hasta en los confines de la tierra. HCH 1,4-8. 2. Es necesario recordar las palabras del Señor Jesús, pues él dijo, mayor dicha es la de dar que la de recibir. HCH 20,35. 3. Haced esto en mi memoria. Haced esto, cuantas veces bebáis, en mi memoria. 1 Sioar 11,24-25. 48 Los Evangelios Apócrifos. 4. Porque esto os afirmamos de acuerdo con la palabra del Señor, que nosotros, los vivos, los supervivientes hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. 1 Tes 4,15. 5. He aquí que vengo como ladrón. Dichoso el que vigila y conserva sus vestidos de manera que no ande desnudo y deje ver sus vergüenzas. Ab 16,15. 2. 6. Variantes de los manuscritos evangélicos. Mas vosotros haced por crecer, partiendo de lo pequeño, y no escrocured por disminuir, partiendo de lo más grande, y cuando os acerquéis, invitados, a un banquete, no os reclinéis sobre los puestos destacados, no sea que venga alguien más digno que tú, y, viniendo el anfitrión, te diga, retírate un poco más abajo, y te llenes de vergüenza, mas, si ocupas el lugar más inferior, te dirá el anfitrión, ponte más arriba, y esto te será provechoso. K. D. MT 20-28. 7. Y aquellos, los apóstoles, se excusaban diciendo, este mundo infiel e inicuo está bajo el poder de Satanás, el cual no permite a los mancillados por los espíritus percibir la verdadera fuerza de Dios. Manifiesta, pues, tu justicia, le decían los apóstoles a Cristo. Mas él les dijo, se han cumplido los años de duración del poder satánico, pero se acercan otras cosas terribles.
Yo me entregué a la muerte por los que pecaron, para que vuelvan a la verdad y no Tor. Nen a pecar y para que sean herederos de la gloria espiritual e inco. Ruptible que está en el cielo, K. W. Me 16,14-15, Logan Freer. 8. El mismo día, habiendo visto a uno que trabajaba en sábado, le dijo, hombre, si te das cuenta de lo que haces, dichoso de ti, pero, si no, maldito eres y transgresor de la ley, K. D. Le 6,4. 9. Porque yo vine a vosotros como el que sirve, no como el que está sentado a la mesa, mas vosotros os habéis engrandecido en mi servicio como el que sirve, K. D. Le 22,27. 10. Y. Al ser bautizado, salió del agua una gran luz y le rodeó, de manera que se llenaron de temor todos los que allí habían llegado, K. Versellensis, MT 3,13-17. 11. Y de repente, sobre la hora de tercia, las tinieblas se extendieron por toda la faz de la tierra y descendieron ángeles del cielo, y al resucitar, Jesús, con el resplandor de Dios vivo, estos, se elevaron juntamente con él, y al momento sobrevino la luz. Entonces. Y, textos fragmentarios 49. Ellas, las mujeres, se acercaron al sepulcro y ven removida la tierra, K. Bopiensis, me 16,2-4. 12. Golpeaban su pecho diciendo, ¡ay de nosotros! Este era el Hijo de Dios. He aquí que ya ha llegado la ruina de Jerusalén, K. Palatinus, le 23,48. 3. Agrapa, otados por los padres. 13. Así, dice, los que pretenden verme a mí y conseguir mi reino, han de alcanzarme a fuerza de tribulaciones y sufrimientos, Epist. Barnaba es 7,11. 14. Por eso dijo también nuestro Señor Jesucristo, en el estado en que os sorprenda, en él os juzgaré, Justinus, adivi. TRYPH. 47, 15. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, es necesario que vengan los bienes, y dichoso aquel por quien vienen, epítome clem. Hice 96. 16. Mi secreto para mí y para los hijos de mi casa, Clemens al, Stram. V 10,63,7. 17. Pedid las cosas grandes y os darán por añadidura las pequeñas, Clemens al, Stram. Y 24, 158,2. 18. Justamente, pues, la Escritura, en su deseo de que nos hagamos dialécticos de esta categoría, nos exhorta, sed banqueros expertos, rehusando lo malo y reteniendo lo bueno, Clemens al, Stram. Y 28, 177,2. 19. Y el Señor dijo, salid, libres, los que queréis, de vuestras ligaduras, Clemens al, Stram. Vi 6,44. 20. Dice, pues, Jesús, me hice débil por los débiles y pasé hambre por los hambrientos y sed por los sedientos, Orígenes, INMT. 13,2. 21. Por eso dice el Salvador, sálvate tú y tu alma, Clemens. Al, exerta exteor. 2, 22. Y otra vez dice el Señor, el que está casado no sea repudiado y el célibe no se case. El que está determinado a vivir en soltería según su propósito, que permanezca célibe, Clemens al, Stram. 315,97,4. 23. Y en el Evangelio está escrito, la sabiduría envía a sus hijos, Orígenes, Inier. 14,5. 50 los evangelios apócrifos. 24. Por lo cual dice el Salvador, el que anda cerca de mí anda cerca del fuego, mas el que está lejos de mí, lejos está de mi reino. Didymus, in Paseo 88, 8. 25. Por eso dice, heme aquí presente a mí, el que habla por medio de los profetas, Epipanius, Aeres. 66,42, 26. La sentencia evangélica que dice, pasa la apariencia de este mundo, Teod. Vals, Epist. De Razaf. 27. Pues dice, has visto a tu hermano, hazte cuenta de que, has visto a Dios, Clemens al, Stram.
y 19,94,5. 215,70,5. 28. Hablando de María, dijo Marta que la había visto sonreírse. María repuso, no me reí, pues, Jesús, anunció en su predicación que, lo débil sería salvado por lo fuerte, ORDEC. De los apóstoles. 26, 29. Por tanto, les decía el Señor, ¿por qué os admiráis de los prodigios? Una herencia os voy a dar que no posee el mundo enterró, Macarius a Egip, homilía 12,17. 30. Asimismo, acerca de la caridad, el amor, dijo, cubre multi. Tute pecados, Clement Sal, Paedagogus 312,91, 3. 31. Si alguien comulga el cuerpo del Señor y usa de purificaciones, será maldito, como dijo el Señor, norma canónica de los santos apóstoles número 3. 32. Porque dice la Escritura, el hombre que no es tentado, no es aprobado, Didascalia 2:8. 33. Pues dijo, muchos vendrán en mi nombre vestidos por fuera con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, y habrá cismas y herejías, Justinus, Dialogus 35. 34. Pues así dijo, compadeceos para que seáis compadecidos, perdonad para que se os perdone, conforme a vuestro comportamiento en relación con los demás, será el de ellos con relación a vosotros. Del mismo modo que dais, se os dará, como juzgáis, así seréis juzgados, en la medida que seáis benignos, se usará de benevolencia con vosotros, la vara con que medís, servirá de medida para vosotros mismos, y Clem. 13,2, 35. Se ha dicho también acerca de esto, que sude la limosna. En tus manos hasta tanto que sepas a quién se la vas a dar, Didache. 1,6, 36. Dice el Señor, cuando el madero se incline y vuelva a subir y cuando de él destile sangre. Epist. Barnabae 12,1. 37. Estando el Señor hablando a sus discípulos acerca del futuro reino de los santos y ponderando lo glorioso y admirable que será, maravillado Judas ante la descripción, dijo, ¿quién, pues, po? Y textos fragmentarios 51. ¿Dra ver estas cosas? Y el Señor replicó, será dado ver estas cosas a aquellos que se hicieren dignos de ello, HLPPOLYTUS, com. Indan, 4,60. Asimismo, los ancianos que conocieron a Juan, el discípulo del Señor, recuerdan haberle oído referir las enseñanzas y dichos de Jesús acerca de aquellos tiempos, días vendrán en que brotarán las vides, teniendo cada cepa 10,000 sarmientos, y en cada sarmiento habrá 10,000 ramos, y en cada sarmiento habrá 10,000 renuevos, y en cada renuevo, 10,000 racimos, y en cada racimo, 10,000 granos de uva, y cada grano de uva, al ser exprimido, dará 25 metretas de vino, igual a 100 lit. Y cuando alguno de los santos vaya a tomar un racimo, otro le dirá, yo soy mejor, tómame a mí y por mi medio bendice al Señor. De la misma manera, cada grano de trigo ha de producir 10,000 espigas, y cada espiga ha de tener 10,000 granos, y cada grano ha de dar 5 libras dobles de flor pura de harina. Y todos los demás frutos, yerbas, y simientes proliferarán. Según esta proporción, todos los animales que se nutran de estos alimentos provenientes de la tierra serán pacíficos entre sí, vivirán amigablemente y estarán sometidos a los hombres con toda sujeción. De estas cosas da también testimonio por escrito Papías, hombre antiguo, discípulo de Juan y compañero de Policarpo, en el cuarto de entre sus libros, pues son 5 los que escribió. Y añadió estas palabras, pero esto es digno de crédito únicamente para los creyentes. Y al no creer, dice, Judas el traidor y preguntar de qué manera realizaría el Señor tales proliferaciones, refiere que dijo el Señor, las verán aquellos que sean capaces de llegar hasta allí, Irenaeus, Adiví. Aeres. V33,3s. 38. Sed fuertes en la batalla y luchad con la serpiente antigua, y alcanzaréis el reino eterno, dice el Señor, Old English Homilies, ed. R. Morris, Londres 1868, Serie I, p. 151. 4. Agrapa, de origen musulmán. 39. Dijo Jesús, a quien Dios salude,
¿Cuántos son los árboles? Pero no todos dan fruto. ¿Cuántos son los frutos? Pero no todos son buenos. ¿Cuántas son las ciencias? Pero no todas son útiles. Algazel, epítome del renacimiento de las ciencias religiosas y 24,5. 40. Dijo Jesús, a quien Dios salude, no colguéis las margaritas al cuello de los puercos, pues la sabiduría vale más que las mar. 52. Los evangelios apócrifos. Garitas, y quien la despreciare, peores que los puercos, Algazel, o, c, y 43,4. 41. Dijo Jesús, a quien Dios salude, ¿cómo va a ser contado entre los sabios el que, después de estar andando por la senda que conduce a la vida futura, dirige sus pasos hacia la vida de este mundo? ¿Y cómo va a ser contado entre los sabios el que busca la palabra de Dios para anunciarla a los demás y no para ponerla en práctica? Algazel, o, c, y 46,14. 42. Dijo Jesús, a quien Dios salude, dichoso el que abandona la pasión del momento por una promesa ausente que aún no vio, Algazel, o, c, 348,8. 43. Dijo Jesús, a quien Dios saide, cuidaos de mirar a las mujeres, pues esto siembra la concupiscencia en el corazón y es suficiente para excitar la tentación, Algazel, o, c, 374,2. 44. Dijo Jesús, a quien Dios salude, no pueden estar juntos a la vez en el corazón del creyente el amor de este mundo y el de la vida futura. De la misma manera que el agua y el fuego no pueden tampoco permanecer juntos en un mismo vaso, Algazel, o, c, 340,10. 45. Dijo Jesús, a quien Dios salude, quien busca el mundo se parece al hombre que bebe agua de mar. Cuanto más bebe, tanto más aumenta su sed, hasta que el agua acabe por matarle, Algazel, o, c, 349,5. 46. Dijo el Mesías, a quien Dios salude, dichoso aquel a quien Dios enseña su libro y luego no muere soberbio, Algazel, o, c, 3235,21. 47. Decía Jesús, a quien Dios bendiga y salude, a los hijos de Israel, os recomiendo el agua pura, las hierbas silvestres y el pan de cebada. Y tened cuidado con el pan de trigo, pues nunca podréis dar a Dios cumplidas gracias por él, Algazel, o, c, 464,14. 48. Se cuenta de Jesús, hijo de María, a los cuales Dios salude y llene de bendiciones, que dijo, oh gremio de los sabios. Habéis abandonado la senda de la verdad y habéis amado el mundo. Dejad, no obstante, a estos reyes el dominio de éste, así como ellos os han dejado a vosotros el de la sabiduría, Samarandi, desvelo de los NE. Diligentes 190,12. 49. Se cuenta de Jesús, a quien Dios salude, que dijo a sus apóstoles, no os he enseñado a vanagloriaros, sino a trabajar. La sabiduría no consiste ciertamente en la expresión de la ciencia, sino en IT, 2 Fragmentario 53. La práctica de ella, Ibn Abd-al-Bar, breviario acerca de las ciencias de las Tradik. Profética 100,8. 50. Dijo Jesús, a quien Dios salude, dos son mis amigos. Quien los ama, a mí me ama, quien los odia, a mí me odia. Es a saber, la pobreza y la mortificación de la codicia, Algazel, epítome del renacimiento de las ciencias religiosas 246,16. 51. Dijo el Mesías, a quien Dios salude, oh gremio de los apóstoles. ¿Cuántas son las lámparas que apaga el viento? ¿A cuántos siervos de Dios corrompe la vanidad? Algazel, epítome, 63,14.
Santiago. Se trata de la narración apócrifa más antigua en torno al nacimiento de Jesús y de una de las que más influencia han ejercido en la posteridad. El título de protoevangelio no es original, data del siglo XVI, pero así sigue llamándose a este apócrifo en casi todas las ediciones para distinguirlo de otras composiciones de contenido parecido. Escrito originariamente en griego, en una época no anterior al siglo II y no posterior al IV, es conocido en toda la tradición manuscrita como Historia o Libro de Santiago. En su redacción actual consta de 25 capítulos, en que se narra el nacimiento y vida de María hasta los 16 años, C1, 16, nacimiento de Jesús, C17-21, y matanza de los inocentes con el martirio de Zacarías, C22-24. Se termina con un epílogo, C25, en que se presenta Santiago, sin duda el apóstol Santiago el Menor, como presunto autor del libro. Es muy posible que el protoevangelio en su forma original no constara de todos los episodios que hoy leemos en él. El martirio de Zacarías, C22-24, por ejemplo, parece ser una adición posterior. La redacción vigente tuvo, sin embargo, que cerrarse ya entre el siglo III y IV, dado que a esta época pertenece el recientemente descubierto Papyrus Bodmer V, que, con todas sus variantes, ofrece en lo sustancial un texto análogo al de los 25 capítulos que hasta ahora conocíamos. El núcleo original del apócrifo hay que datarlo por lo menos en la segunda mitad del siglo II, ya que escritores como Orígenes y Clemente de Alejandría, que vivieron entre finales del siglo II y principios del III, atestiguan su existencia. Los relatos del protoevangelio presuponen las narraciones de los evangelios canónicos en torno al nacimiento de Jesús, pero añaden una larga serie de detalles nuevos, tan asimilados mientras tanto por la tradición, que en muchos casos resulta difícil descubrir su origen apócrifo. Así, por ejemplo, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, la fiesta litúrgica de la presentación, Jesús nace en una cueva y es reclinado en un pesebre, José es viudo y viejo, etc. Sería, sin embargo, superficial detenerse en estos detalles y no fijarse en el objetivo fundamental que persigue el autor y que da sentido a 58 los evangelios apócrifos. Todo el escrito, este no es otro que la exaltación de la figura de María, Madre Virginal de Jesús. Ya su nacimiento es algo especial, pues sus padres, lo mismo que los del profeta Samuel en el Antiguo Testamento, son estériles. Su educación desde ruña en el templo es el preludio de toda una serie de recursos que inventa el autor para demostrar que María, la madre de Jesús, fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. A esto parecían oponerse algunos pasajes de los evangelios canónicos en que se habla abiertamente de los hermanos de Jesús. Estos, hermanos, y en primer lugar Santiago, el supuesto autor del protoevangelio, no son, según nuestro apócrifo, sino los hijos del primer matrimonio de José. Otros recursos, tales como la prueba de las aguas amargas, el 6, o la constatación de la comadrona, el 9-20, no son tan ingeniosos como el que acabamos de citar, pero sirven al mismo fin, demostrar la virginidad integral de María. No se sabe con certeza si la patria del protoevangelio fue Siria o más bien Egipto. Lo que no admite duda alguna es la extraordinaria aceptación de que ha gozado este escrito en las iglesias orientales, particularmente en el ámbito greco-bizantino. Su texto llegó a ser lectura obligada en las celebraciones litúrgicas y de ahí el gran número de manuscritos griegos en que ha sido transmitido a partir del siglo X. De Stricker, que ha sido quien más a fondo ha estudiado esta cuestión, cuenta no menos de 140 códices. Este mismo fenómeno se puede observar en la tradición eslava, fiel reflejo de la bizantina, donde a mi vez he podido constatar la existencia de 169 manuscritos, que ofrecen una versión muy próxima a la de los originales griegos. En el occidente latino no fue tan fácil la divulgación del protoevangelio, debido sobre todo a la condenación de que fue objeto, juntamente con una larga serie de apócrifos, por parte del llamado Decretum Gelasianum en el siglo VI. Solo restos dispersos de una traducción antigua han podido encontrarse en época reciente. Textos griegos Tischendorf, 1-50, Santo Sotero, los Evangelios.
130, 170, M. Testus, Papyrus Bodmer Nativite de Mane, Cologne Ginebra 1958, EDSTRYCKFR, A Formula Plus Ana N. du Protevangile de Jacques, Bruselas 1961, Bibliografía J. A. de Aldama, Fragmentos de una versión launa del Protoevangelio de Santiago, Bíblica 43 196257 a 74, J.M. Canal Sánchez, Antiguas versiones latinas del Protoevangelio de Santiago, Epe Méndez Manologua E 18 1968 431 a 473, Herbeta, medio, 7 a 43, Moraldi, I, 57 a 90, Starobiejski, 175 a 207, Craven, 5 a 28, M.C. Namara. 38 a 39, Buson, 333 a 334, Stegmuller Reinhardt, 84 a 88, Oculman, en Schneemelcher, y 334 a 349, Gerard, 25 a 27. Protoevangelio de Santiago. Tratado histórico acerca de la Natividad de la Madre Santísima de Dios y Simple Virgen María. 1. Según cuentan las memorias de las 12 tribus de Israel, había un hombre muy rico por nombre Joaquín, quien hacía sus ofrendas en cantidad doble diciendo, el sobrante lo ofrezco por todo el pueblo, y lo debido en expiación de mis pecados será para el Señor a fin de volverle propicio. 2. Llegó la fiesta grande del Señor, en que los hijos de Israel suelen ofrecer sus dones, y Rubén se plantó frente a Joaquín diciéndole, no te es lícito ofrecer el primero tus ofrendas, por cuanto no has suscitado un vástago en Israel. 3. Joaquín se contristó en gran manera y se marchó al archivo de Israel con intención de consultar el censo genealógico y ver si por ventura había sido él el único que no había tenido posteridad en su pueblo. Y, examinando los códices, encontró que todos los justos habían suscitado descendientes. Se acordó, por ejemplo, de cómo al patriarca Abraham le dio el Señor en sus postrimerías por hijo a Isaac. 4. Joaquín quedó sumamente afligido y no compareció ante su mujer, sino que se retiró al desierto. Allí plantó su tienda y ayunó 40 días y 40 noches, diciéndose a sí mismo, no bajaré de aquí, a mi casa, ni siquiera para comer y beber, hasta tanto que no me visite el Señor mi Dios, que mi oración me sirva de comida y de bebida. 2. 1. Y Ana, su mujer, se lamentaba y gemía doblemente, diciendo, lloraré mi viudez y mi esterilidad. 2. Pero vino la fiesta grande del Señor y le dijo Judith, su criada, ¿hasta cuándo vas a estar humillando tu alma? Ya ha llegado la 60 los evangelios apócrifos. Fiesta mayor y no te es lícito contristarte. Toma este pañuelo de cabeza que me ha dado la dueña del taller, ya que no puedo yo ceñírmelo por ser de condición servil y tener el sello real. 3. Y dijo Ana, apártate de mí, pues no he hecho yo tal cosa, y, además, el Señor me ha humillado demasiado como para que me lo ponga, no sea que algún malvado te lo haya dado, y hayas venido a hacerme también a mi cómplice del pecado. Replicó Judith, ¿para qué te voy a maldecir yo, si ya el Señor te ha herido de esterilidad no dándote fruto en Israel? 4. Y Ana, aunque afligida en extremo, se despojó de sus vestidos luctuosos, se hizo el tocado, tomó sus vestidos de boda y sobre la hora nona bajó al jardín para pajear. Vio un laurel, se sentó a su sombra y oró al Señor, diciendo, oh Dios de nuestros padres, óyeme y bendíceme a mí de la manera que bendijiste el seno de Sara dándole como hijo a Isaac. 3. 1. Y, habiendo elevado sus ojos al cielo, vio un nido de pájaros en el laurel y se lamentó de nuevo entre sí, diciendo, ay de mí. ¿Por qué habré nacido y en qué hora habré sido concebida? He venido al mundo para ser como tierra maldita entre los hijos de Israel, estos me han colmado de injurias y me han barrido del templo de Dios. 2. Ay de mí. ¿A quién me semejo yo? No a las aves del cielo, puesto que ellas son fecundas en tu presencia, Señor. Ay de mí. ¿A quién me parezco yo? No a las bestias de la tierra, pues aun estos animales irracionales son prolíficos ante tus ojos, Señor. 3. Ay de mí. ¿Con quién me puedo comparar? Ni siquiera con estas aguas, porque aun ellas son fértiles ante ti, Señor. Ay de mí.
¿A quién me he igualado yo? Ni siquiera a esta tierra, porque también ella es feraz, dando sus frutos oportunamente, y te bendice a ti, Señor. 4. 1. Y he aquí que se presentó un ángel de Dios, diciéndole, Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu ruego, concebirás y darás a luz y de tu prole se hablará en todo el mundo. Ana respondió, vive el C. 2 Apócrifos de la Natividad 61. Señor, mi Dios, que, si llego a tener algún fruto de bendición, sea niño o niña, lo llevaré como ofrenda al Señor y estará a su servicio todos los días de su vida. 2. Entonces vinieron 2 mensajeros con este recado para ella, Joaquín, tu marido, está de vuelta con sus rebaños, pues un ángel de Dios ha descendido hasta él y le ha dicho, Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tu ruego, baja, pues, de aquí, que Ana, tu mujer, va a concebir en su seno. 3. Y, habiendo bajado Joaquín, mandó a sus pastores que le trajeran 10 corderas sin mancha, y estas, dijo, serán para el Señor, y 12 terneras de leche, y estas, dijo, serán para los sacerdotes y el Sanedrín, y, finalmente, 100 cabritos para todo el pueblo. 4. Y al llegar Joaquín con sus rebaños, estaba Ana a la puerta. Esta, al verlo venir, echó a correr y se abalanzó sobre su cuello, diciendo, ahora veo que Dios me ha bendecido copiosamente, pues, siendo viuda, dejo de serlo, y, siendo estéril, voy a concebir en mí seno. Y Joaquín reposó aquel primer día en su casa. 1. Al día siguiente, al ir a ofrecer sus dones al Señor, se decía entre sí, conoceré que Dios me va a hacer propicio si llego a ver el efod del sacerdote. Y al ofrecer el sacrificio se fijó en el efod del sacerdote, cuando éste se acercaba al altar de Dios, y, no encontrando pecado ninguno en su conciencia, dijo, ahora veo que el Señor ha tenido a bien condonarme todos mis pecados. Y descendió Joaquín justificado del templo y se fue a su casa. 2. Y se le cumplió a Ana su tiempo, y el mes noveno alumbró. Y preguntó a la comadrona, ¿qué es lo que he dado a luz? Y la comadrona respondió, una niña. Entonces Ana exclamó, mi alma ha sido hoy enaltecida. Y reclinó a la niña en la cuna. Habiéndose transcurrido el tiempo marcado por la ley, Ana se purificó, dio el pecho a la niña y le puso por nombre Mariam. 1. Y día a día la niña se iba robusteciendo. Al llegar a los 6 meses, su madre la dejó sola en tierra para ver si se tenía, y ella, después de andar 7 pasos, volvió al regazo de su madre. Esta la lee. 62 Los Evangelios Apócrifos. Vantó, diciendo, vive el Señor, que no andarás más por este suelo hasta que te lleve al templo del Señor. Y le hizo un oratorio en su habitación y no consintió que ninguna cosa común o impura pasara por sus manos. Llamó, además, a unas doncellas hebreas, vírgenes todas, y éstas la entretenían. 2. Al cumplir la niña 1 año, dio Joaquín un gran banquete, invitando a los sacerdotes, a los escribas, al Sanedrín y a todo el pueblo de Israel. Y presentó la niña a los sacerdotes, quienes la bendijeron con estas palabras, oh Dios de nuestros padres, bendice a esta niña y dale un nombre glorioso y eterno por todas las generaciones. A lo cual respondió todo el pueblo, así sea, así sea. Amén. La presentó también Joaquín a los príncipes de los sacerdotes, y éstos la bendijeron así, oh Dios altísimo, pon tus ojos en esta niña y otórgale una bendición cumplida, de esas que excluyen las ulteriores. 3. Su madre la llevó al oratorio de su habitación y le dio el pecho. Entonces compuso un himno al Señor Dios, diciendo, entonaré un cántico al Señor, mi Dios, porque me ha visitado, ha apartado de mí el oprobio de mis enemigos y me ha dado un fruto santo, que es único y múltiple a sus ojos. ¿Quién dará a los hijos de Rubén la noticia de que Ana está amamantando? Oíd, oíd, todas las 12 tribus de Israel, Ana está amamantando. Y habiendo dejado a la niña, para que reposara, en la cámara donde tenía su oratorio, salió y se puso a servir a los comensales. Estos, una vez terminado el convite, se fueron regocijados y alabando al Dios de Israel. 7.
1. Mientras tanto, iban sucediéndose los meses para la niña. Y, al llegar a los 2 años, dijo Joaquín a Ana, llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos la reclame y nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante sus ojos. Ana respondió, esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años, no sea que la niña vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió, esperemos. 2. Al llegar a los 3 años, dijo Joaquín, llamad a las doncellas hebreas que están sin mancilla y que tomen sendas candelas encendidas, para que la acompañen, no sea que la niña se vuelva atrás y... 2. Apócrifos de la Natividad 63. Su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron mientras iban subiendo al templo de Dios. Y la recibió el sacerdote, quien, después de haberla besado, la bendijo y exclamó, el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. 3. Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de toda la casa de Israel. 8. 1. Bajaron sus padres, llenos de admiración, alabando al Señor Dios porque la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el templo como una palomica, recibiendo alimento de manos de un ángel. 2. Pero, al llegar a los 12 años, los sacerdotes se reunieron para deliberar, diciendo, he aquí que María ha cumplido sus 12 años en el templo del Señor, ¿qué habremos de hacer con ella para que no llegue a mancillar el santuario? Y dijeron al sumo sacerdote, tú, que tienes el altar a tu cargo, entra y ora por ella, y lo que te dé a entender el Señor, eso será lo que hagamos. 3. Y el sumo sacerdote, endosándose el manto de las 12 campanillas, entró en el Sancta Sanctorum, y oró por ella. Mas he aquí que un ángel del Señor se apareció, diciéndole, Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo. Que venga cada cual con una vara, y de aquel sobre quien el Señor haga una señal portentosa. De ese será mujer de. Salieron los heraldos por toda la región de Judea. Y, al sonar la trompeta del Señor, todos acudieron. 9. 1. José, dejando su hacha, se unió a ellos, y, una vez que se juntaron todos, tomaron cada uno su vara y se pusieron en camino en busca del sumo sacerdote. Este tomó todas las varas, penetró en el templo y se puso a orar. Terminado que hubo su plegaria, tomó de nuevo las varas, salió y se las entregó, pero no apareció señal ninguna en ellas. Mas, al coger José la última, he aquí que salió una palo. 64 Los Evangelios Apócrifos. Ma de ella y se puso a volar sobre su cabeza. Entonces el sacerdote le dijo, a ti te ha cabido en suerte recibir bajo tu custodia a la Virgen del Señor. 2. José replicó, tengo hijos y soy viejo, mientras que ella es una niña, no quisiera ser objeto de risa por parte de los hijos de Israel. Entonces el sacerdote repuso, teme al Señor tu Dios y ten presente lo que hizo con Datán, Abirón y Coré, como se abrió la tierra y fueron sepultados en ella por su rebelión. Y teme ahora tú también, José, no sea que sobrevenga esto mismo a tu casa. 3. Y él, lleno de temor, la recibió bajo su protección. Después le dijo, te he tomado del templo, ahora te dejo en mi casa y me voy a continuar mis construcciones. Pronto volveré. El Señor te guardará. X. 1. Por entonces los sacerdotes se reunieron y acordaron hacer un velo para el templo del Señor. Y el sacerdote dijo, llamadme algunas doncellas sin mancha de la tribu de David. Se marcharon los ministros, y, después de haber buscado, encontraron 7 vírgenes. Entonces al sacerdote le vino a la memoria el recuerdo de María, aquella jovencita que, siendo de estirpe davídica, se conservaba inmaculada a los ojos de Dios, y los emisarios se fueron y la trajeron. 2. Después que introdujeron a todas en el templo, dijo el sacerdote, echadme suerte saber quién es la que ha de bordar el oro, el amianto, el lino, la seda, el jacinto, la escarlata y la verdadera púrpura. Y la escarlata y la púrpura auténtica le tocaron a María, quien, encogiéndolas, se marchó a su casa.
En aquel tiempo se quedó mudo Zacarías, siendo sustituido por Samuel hasta tanto que pudo hablar. María tomó en sus manos la escarlata y se puso a hilarla. 11. 1. Cierto día cogió María un cántaro y se fue a llenarlo de agua. Mas he aquí que se dejó oír una voz que decía: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se puso a mirar en torno, a derecha e izquierda, para ver de dónde provenía esta voz. Y, toda temblorosa, se marchó a su casa, dejó el ánfora, cogió la púrpura, se sentó en su escaño y se puso a hilarla. 2. Apócrifos de la Natividad 65. Mas de pronto un ángel del Señor se presentó ante ella, diciendo: No temas, María, pues has hallado gracia ante el Señor omnipotente y vas a concebir por su palabra. Pero ella, al oírlo, quedó perpleja y dijo entre sí: ¿Deberé yo concebir por virtud del Dios vivo y habré de dar a luz luego como las demás mujeres? 3. A lo que respondió el ángel: No será así, María, sino que la virtud del Señor te cubrirá con su sombra, por lo cual, además, el fruto santo que ha de nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Tú le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus propias iniquidades. Entonces dijo María: He aquí la esclava del Señor en su presencia, hágase en mí según tu palabra. 12. 1. Y, concluida su labor con la púrpura y la escarlata, se la llevó al sacerdote. Este la bendijo y exclamó: María, el Señor ha ensalzado tu nombre y serás bendecida en todas las generaciones de la tierra. 2. Llena de gozo, María se fue a casa de Isabel su parienta. Llamó a la puerta y, al oírla Isabel, dejó la escarlata, corrió hacia la puerta, abrió, y, al ver a María, la bendijo diciendo: ¿De donde a mí el que la madre de mi Señor venga a mi casa? Pues fíjate que el fruto que llevo en mi seno se ha puesto a saltar dentro de mí, como para bendecirte. Pero María se había olvidado de los misterios que le había comunicado el arcángel Gabriel y elevó sus ojos al cielo y dijo: ¿Quién soy yo, Señor, que todas las generaciones me bendicen? 3. Y pasó 3 meses en casa de Isabel. Y de día en día su embarazo iba aumentando, y, llena de temor, se marchó a su casa y se escondía de los hijos de Israel. Cuando sucedieron estas cosas, tenía ella 16 años. 13. 1. Al llegar al 6º mes de su embarazo, volvió José de sus edificaciones, y, al entrar en casa, se dio cuenta de que estaba encinta. Entonces hirió su rostro y se echó en tierra sobre un saco y lloró amargamente, diciendo: ¿Con qué cara me voy a presentar yo ahora ante mi Señor? ¿Y qué oración haré yo por esta doncella? Porque la recibí virgen del templo del Señor y no he sabido guardarla. ¿Quién? 66. Los Evangelios Apócrifos. ¿Es el que me ha puesto insidias y ha cometido tal deshonestidad en mi casa, violando a una virgen? ¿Es que se ha repetido en mí la historia de Adán? Así como en el momento preciso en que él estaba glorificando a Dios, vino la serpiente, y, al encontrar sola a Eva, la engañó, lo mismo me ha sucedido a mí. 2. Y, levantándose José del saco, llamó a María y le dijo: Predilecta, como eres, de Dios, ¿cómo has hecho esto? ¿Te has olvidado del Señor, tu Dios? ¿Cómo has envilecido tu alma, tú que te criaste en el santo de los santos y recibiste alimento de manos de un ángel? 3. Y ella lloró amargamente, diciendo: Pura soy y no conozco varón. ¿De dónde, pues, proviene, replicó José, lo que ha nacido en tu seno? María repuso: Por vida del Señor, mi Dios, que no sé de dónde ha venido esto. 14. 1. Entonces José se llenó de temor, se retiró de la presencia de María y se puso a pensar qué es lo que había de hacer con ella. Se decía a sí mismo: si oculto su falta, contravengo a la ley del Señor; si la denuncio al pueblo de Israel, temo que lo que ha ocurrido con ella sea debido a una intervención angélica y venga yo a entregar a la muerte sangre inocente. ¿Cómo procederé, pues? La despediré ocultamente. Y en esto le sorprendió la noche. 2. Mas he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciéndole: No temas por esta doncella,
pues lo que lleva en sus entrañas es fruto del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, pues él ha de salvar a su pueblo de sus propios pecados. Y, una vez despierto, José se levantó y glorificó al Dios de Israel por haberle concedido tal gracia, y siguió guardando a María. 15. 1. Mas por entonces vino a casa de José Anás el escriba y le dijo: ¿A qué se debe el que no hayas comparecido en nuestra reunión? Le respondió José: venía cansado del camino y el primer día lo he dedicado a reposar. Pero al volverse, se dio cuenta Anás del embarazo de María. 2. Apócrifos de la Natividad 67. Entonces se marchó corriendo al sacerdote y le dijo: ese José de quien tú respondes ha cometido un grave delito. ¿Y qué quieres decir con eso?, dijo el sacerdote. A lo cual respondió Anás: pues que ha violado a aquella doncella que recibió del templo de Dios, con fraude de su matrimonio y sin manifestarlo al pueblo de Israel. Respondió el sacerdote y dijo: ¿y estás seguro de que ha sido José el que ha hecho esto? A lo cual replicó Anás: envía unos cuantos comisionados y te percatarás de que efectivamente la doncella está encinta. Salieron los emisarios y la encontraron tal cual les había dicho Anás, por lo cual se la trajeron juntamente con José ante el tribunal. 3. Y empezó el sacerdote diciendo: María, ¿cómo es que has hecho esto? ¿Esto? ¿Qué es lo que te ha movido a envilecer tu alma y a olvidarte del Señor tu Dios? Tú que te has criado en el Santo de los Santos, que recibías el alimento de manos de un ángel, que escuchabas los himnos y que danzabas en la presencia de Dios. ¿Cómo es que has hecho esto? Y ella se echó a llorar amargamente, diciendo: por vida del Señor, mi Dios, que estoy limpia en su presencia y que aún no he conocido varón. 4. Entonces se dirigió el sacerdote a José, diciéndole: ¿por qué has hecho esto? Y replicó José: por vida del Señor, mi Dios, que me encuentro puro en relación con ella. Y añadió el sacerdote: no jures en falso, di la verdad. Tú has usado fraudulentamente del matrimonio con esta, y no lo has dado a conocer al pueblo de Israel, resistiéndote a doblegar tu cerviz bajo la mano poderosa de Dios, con lo cual hubiera sido bendecida tu descendencia. José quedó silencioso. 16. 1. Devuelve, pues, continuó el sacerdote, la virgen que has recibido del templo del Señor. Entonces a José se le arrasaron los ojos en lágrimas. Pero añadió el sacerdote: os haré beber el agua de la prueba del Señor y ella pondrá de manifiesto vuestros pecados ante vuestros propios ojos. 2. Y tomándola se la hizo beber a José, enviándole después a la montaña, pero él volvió sano y salvo. Hizo después lo propio con María, enviándola también a la montaña, mas ella volvió sana y salva. 68. Los evangelios apócrifos. Va. Y todo el pueblo se llenó de admiración al ver que no aparecía pecado en ellos. 3. Y repuso el sacerdote: puesto que el Señor no ha declarado vuestro pecado, tampoco yo voy a condenaros. Entonces les despidió. Y, tomando a María, José marchó a su casa lleno de gozo y alabando al Dios de Israel. 17. 1. Y vino una orden del emperador Augusto para que se hiciera el censo de todos los habitantes de Belén de Judea. Y se dijo José: desde luego que a mis hijos sí que les empadronaré, pero ¿qué voy a hacer de esta doncella? ¿Cómo voy a incluirla en el censo? ¿Como mi esposa? Me da vergüenza. ¿Como hija mía? Pero si ya saben todos los hijos de Israel que no lo es. Este es el día del Señor, que él haga según su beneplácito. 2. Y, aparejando su asna, hizo acomodarse a María sobre ella, y mientras un hijo suyo iba delante llevando la bestia del ronzal, José les acompañaba. Cuando estuvieron a 3 millas de distancia, de Belén, José volvió su rostro hacia María y la encontró triste, y se dijo a sí mismo: es que el embarazo debe de causarle molestias. Pero, al volverse otra vez, la encontró sonriente, y le dijo: María, ¿qué es lo que te sucede? Que unas veces veo sonriente tu rostro y otras triste. Y ella repuso: es que se presentan 2 pueblos ante mis ojos. Uno que llora y se aflige y otro que se alegra y regocija.
3. Y al llegar a la mitad del camino, dijo María a José, bájame, porque el fruto de mis entrañas pugna por venir a luz. Y le ayudó a apearse del asna, diciéndole, ¿dónde podría yo llevarte para resguardar tu pudor, porque estamos al descampado? 18. 1. Y, encontrando una cueva, la introdujo dentro, y, habiendo dejado con ella a sus hijos, se fue a buscar una partera hebrea en la región de Belén. 2. Y yo, José, me eché a andar, pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al espacio, me pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro, y cuando fijé mi vista en el firmamento, lo. 2. Apócrifos de la Natividad 69. Encontré estático y los pájaros del cielo inmóviles, y al dirigir mi mirada hacia la tierra, vi un recipiente en el suelo y unos trabajadores echados en actitud de comer, con sus manos en la vasija. Pero los que simulaban masticar, en realidad no masticaban, y los que parecían estar en actitud de tomar la comida, tampoco la sacaban del plato, y, finalmente, los que parecían introducir los manjares en la boca, no lo hacían, sino que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba. También había unas ovejas que iban siendo arreadas, pero no daban un paso, sino que estaban paradas, y el pastor levantó su diestra para bastonearlas, con el cayado, pero quedó su mano tendida en el aire. Y, al dirigir mi vista hacia la corriente del río, vi como unos cabritillos ponían en ella sus hocicos, pero no bebían. En una palabra, todas las cosas eran en un momento apartadas de su curso normal. 19. 1. Y entonces una mujer que bajaba de la montaña me dijo, ¿dónde vas tú? A lo que respondí, ando buscando una partera hebrea. Ella replicó, ¿pero tú eres de Israel? Y respondí, sí. ¿Y quién es, añadió, la que está dando a luz en la cueva? Es mi esposa, dije yo. A lo que ella repuso, entonces no es tu mujer. Yo le contesté, es María, la que se crió en el templo del Señor, que aunque me cayó en suerte a mí por mujer, no lo es, sino que ha concebido por virtud del Espíritu Santo. Y le interrogó la partera, ¿es esto verdad? José respondió, ven y verás. Entonces la partera se puso en camino con él. 2. Al llegar al lugar de la gruta se pararon, y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. Y exclamó la partera, mi alma ha sido engrandecida hoy, porque han visto mis ojos cosas increíbles, pues ha nacido la salvación para Israel. De repente, la nube empezó a retirarse de la gruta y brilló dentro una luz tan gran. D. Que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un momento comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre, María. La partera entonces dio un grito, diciendo, grande es para mí el día de hoy, ya que he podido ver con mis propios ojos un nuevo milagro. 3. Y, al salir la partera de la gruta, vino a su encuentro Salomé, y ella exclamó, Salomé, Salomé, tengo que contarte una maravilla. 70. Los Evangelios Apócrifos. Nunca vista, y es que una virgen ha dado a luz, cosa que, como sabéis, no sufre su naturaleza. Pero Salomé repuso, por vida del Señor, mi Dios, que no creeré tal cosa si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza. 20. 1. Y, habiendo entrado la partera, le dijo a María, disponte, porque hay entre nosotras un gran altercado con relación a ti. Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza, mas de repente lanzó un grito, diciendo, ay de mí. Mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa. Por tentar al Dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada. 2. Y dobló sus rodillas ante el Señor, diciendo, oh Dios de nuestros padres, acuérdate de mí, porque soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, no hagas de mí un escarmiento para los hijos de Israel, devuélveme más bien a los pobres, pues tú sabes, Señor, que en tu nombre ejercía mis curas, recibiendo de ti mi sal a río. 3. Y apareció un ángel del cielo, diciéndole, Salomé, Salomé, el Señor te ha escuchado. Acerca tu mano al niño, tómalo, y habrá para ti alegría y gozo. 4. Y se acercó Salomé y lo tomó, diciendo, le adoraré porque
Ha nacido para ser el gran rey de Israel. Mas de repente se sintió curada y salió en paz de la cueva. Entonces se oyó una voz que decía, Salomé, Salomé, no digas las maravillas que has visto hasta tanto que el niño esté en Jerusalén. 21. 1. Y José se dispuso para salir hacia Judea. Por entonces sobrevino un gran tumulto en Belén, pues vinieron buillos magos diciendo, ¿dónde se encuentra el nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. 2. Herodes, al oír esto, se turbó, envió sus emisarios a los magos y convocó a los príncipes de los sacerdotes, haciéndoles esta pregunta, ¿qué es lo que hay escrito en relación con el Mesías? ¿Dónde debe nacer? Ellos respondieron, en Belén de Judea, c. 2 Apócrifos de la Natividad 71. Gun rezan las escrituras. Con esto les despachó e interrogó a los magos con estas palabras, ¿cuál es la señal que habéis visto en relación con ese rey nacido? Le respondieron los magos, hemos visto un astro muy grande que brillaba entre las demás estrellas y las eclipsaba, haciéndolas desaparecer. En ello hemos conocido nosotros que a Israel le ha nacido un rey y hemos venido con intención de adorarle. Entonces repuso Herodes, id y buscadlo, y, si dierais con él, comunicádmelo para que yo vaya también a adorarle. 3. Y en aquel momento la estrella aquella, que habían visto en el oriente, volvió de nuevo a guiarles hasta que llegaron a la cueva, y se posó sobre la boca de ésta. Entonces vieron los magos al niño con su madre, María, y sacaron dones de sus cofres, oro, incienso y mirra. 4. Pero, siendo avisados por un ángel de que no entraran en Judea, se marcharon por otro camino a su tierra. Al darse cuenta Herodes de que había sido burlado por los magos, montó en cólera y envió sus sicarios, dándoles la consigna de matar a todos los niños de 2 años para abajo. 2. Y cuando llegó a María la noticia de la matanza de los infantes, se llenó de temor, y, envolviendo a su hijo entre pañales, lo reclineó en una pesebrera de bueyes. 3. Y cuando se enteró Isabel de que también buscaban a su hijo Juan, lo cogió, y lo llevó a la montaña y se puso a mirar dónde esconderlo, pero no había lugar propicio para hacerlo. Por lo cual, entre sollozos, exclamó a grandes voces, oh monte de Dios, recibe en tu seno a la madre con su hijo, pues ya no podía subir más arriba. 4. Y al instante abrió la montaña sus entrañas para recibirlos. Y les acompañó una gran luz, pues estaba con ellos un ángel de Dios para guardarlos. Guardarlos. 23. 1. Pero Herodes proseguía en la búsqueda de Juan y envió sus emisarios a Zacarías para que le dijeran, ¿dónde has escondido a tú? 72 Los Evangelios Apócrifos. Hijo. Mas él respondió de esta manera, yo me ocupo en el servicio de Dios y me encuentro de ordinario en el templo. No sé dónde está mi hijo. 2. Los emisarios informaron a Herodes de todo lo que pasaba, quien se encolerizó sobremanera, diciéndose a sí mismo, debe de ser su hijo el que va a reinar en Israel. Y envió un nuevo recado, diciéndole, dinos la verdad de dónde está tu hijo, porque, de lo contrario, bien sabes que tu sangre está bajo mi mano. Y se fueron los emisarios y le comunicaron todo esto. 3. Pero Zacarías respondió, seré mártir del Señor si te atreves a derramar mi sangre, porque mi alma será recogida por el Señor al ser cegada una vida inocente en el vestíbulo del santuario. Y al romper el alba fue asesinado Zacarías, sin que los hijos de Israel se dieran cuenta del crimen. Sí. 1. Y los sacerdotes se congregaron a la hora del saludo, mas Zacarías no salió a su encuentro, como de costumbre, bendiciéndolos. Y se pusieron a esperarle para saludarle en la oración y glorificar al Altísimo. 2. Ante su tardanza empezaron todos a temer, y, cobrando ánimo, uno de ellos entró y vio al lado del altar sangre coagulada y oyó una voz que decía,
Zacarías ha sido muerto y no se borrará su sangre hasta que venga su vengador. Y, al oír la voz, se llenó de miedo y salió para comunicárselo a los sacerdotes. 3. Cobrando valor, entraron y se percataron de lo ocurrido. Entonces crujió el artesonado del templo y ellos se rasgaron las vestiduras de arriba abajo. Mas no encontraron su cuerpo, sino solo un reguero de sangre coagulada, y, llenos de temor, salieron para dar cuenta a todo el pueblo de que Zacarías había sido asesinado. Y él le llegó la noticia a todas las tribus de Israel, quienes le lloraron y guardaron luto durante 3 días y 3 noches. 4. Concluido este tiempo, se reunieron los sacerdotes para deliberar sobre quién iban a poner en su lugar. Y cayó la suerte sobre Simeón, pues este era el que había sido asegurado por el Espíritu Santo de que no vería la muerte hasta tanto que le fuese dado contemplar al Mesías encarnado. 2. 1. Apócrifos de la Natividad. 25. 73. Y yo, Santiago, que he escrito esta historia, al levantarse un gran tumulto en Jerusalén con ocasión de la muerte de Herodes, me retiré al desierto hasta que se apaciguó el motín, glorificando al Señor mi Dios, que me concedió la gracia y la sabiduría necesarias para componer esta narración. 2. Sea la gracia con todos aquellos que temen a nuestro Señor Jesucristo, para el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2. Evangelio del pseudo Mateo. El hecho de que el protoevangelio de Santiago no pudiera tener en Occidente la divulgación que tuvo en las iglesias